A ver, me han dicho que... Cuando me digáis, ¿sí? Me han dicho que me tengo que presentar, ¿vale? Para lo del vídeo. Entonces, yo soy Jaime Martín Juez y soy el director del máster de Ingeniería y Gestión Medioambiental. Y hoy creo, y me lo vais a aclarar vosotros, que es la última clase de todo el módulo de energía y clima, ¿verdad? Vale. Antes de empezar, tengo que hablar varias cosas con vosotros. La primera, vamos a la que os inquieta, ¿vale? Que es lo de la semana que viene, ¿no? ¿Es la semana que viene? Vale. A ver, ¿tenemos claro qué es lo que hay que hacer? ¡Oh, Dios! Te has quedado sin... O sea, poneros los nombres, porfa, que si no luego lo paso fatal. Pablo. ¿No tienes el nombre? Vale, pues te lo iré preguntando y aunque me equivoque me de eso, ¿vale? Pablo, ¿tienes claro lo que tenemos que hacer? Una presentación, ¿no? De unos 20 minutos. Una presentación de unos 10 minutos, porque sois muchos. 10, 12, podéis ir hasta 15, pero somos muchos, ¿vale? ¿Y una presentación de qué, Gonzalo? Pues una presentación del tema que nosotros queramos, que está relacionado con, digamos, el futuro en cuanto al medio ambiente y la energía y cómo se va a afrontar ese... Futuro o pasado, ¿no? Es decir... Claro, relacionarlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pretendemos con esta presentación, Marta? ¿Por qué os hago hacer una presentación como examen de este módulo? De una cosa tan abierta y tan rara. Y de cualquier cosa, no es un temario, que es lo que vosotros os sabéis muy bien, mira, el punto A, tal, un examen en condiciones, respuesta A, respuesta B. ¿Por qué os hago hacer una presentación? Supongo que para analizar un poco lo que hemos ido viendo durante el módulo y ver diferentes, no sé. A ver, ¿estáis de acuerdo con Marta, Jorge? Para que nos veas presentar también. Para que os voy a presentar. No digo que no me apetezca, ¿eh? Que me apetece veros presentar y el directo vuestro, pero algo más. ¿Tu nombre era? Rocío. Porque la vida real no son exámenes. La vida real no son exámenes, nunca os van a examinar. Nunca os van a examinar. O os están examinando todos los días. Lo que está claro es que las preguntas no están como en un examen. Tú no vas a una reunión donde tienes que presentar un proyecto y donde vas a conseguir financiación y sabes las preguntas. Y las preguntas son A, B, C, D. No, no las sabes. Hay veces que tú tienes que llevar una idea a tu empresa, a los responsables de tu empresa, para que dediquen dinero a algo y tienes que convencer a alguien y las preguntas no te vienen dadas antes. Dices, si paso las preguntas más de 5 de 10, ya me dan la financiación. Pues no. Porque la incertidumbre es lo que mueve ahora, lo que está ahora y lo que valéis vosotros como profesionales, y soy muy reiterativo en este aspecto, es en lo que sois capaces de esa incertidumbre destilarla en algo concreto. En lo que sea. ¿Qué está pasando con respecto al coche eléctrico? ¿Cuáles son las posturas que existen con respecto al concepto de adaptación? La demanda... ¿Por qué van a prohibir los coches de diésel en París? David. Porque contaminan más. ¿Estáis de acuerdo con David? Tenéis que tener opinión. Y eso es cansado. Es cansado. Porque tenéis que indagar mucho más de lo que se hacía anteriormente. Las cosas no están de una manera tan clara. Es decir, ¿dónde están las fuentes de información? Pues ahora tenemos multitud. La información está ahí. La información está ahí. Vosotros valéis lo que valéis en condensar esa información y convertirlo en algo útil. Es decir, contaminan más en una serie de cosas. Sobre todo en NOx y en compuestos orgánicos volátiles. Por eso tenemos un problema en Madrid, por el ozono troposférico. Porque el diésel promueve, sabéis que el ozono troposférico es un contaminante secundario, que no se produce como un contaminante primario, necesita dos cosas. ¿Qué necesita el ozono troposférico? NOx. Y el NOx va muy asociado a las emisiones de los diésel, ¿vale? Por cómo se produce la combustión en los coches diésel. ¿Y qué más necesita el ozono troposférico? No. Luz, ultravioleta, ¿vale? Las 101 reacciones de Chapman, ¿os suenan? Pues os tendría que sonar porque el agujero de la capa de ozono fue una de las cosas que más estuvo investigando. ¿Cómo se produce desde con las radiación ultravioleta a partir de los compuestos nitrogenados, con los NOx,
se acaba convirtiendo en un enlace trivalente, el oxígeno, en una presentación en la naturaleza muy rara, porque normalmente el oxígeno siempre va en forma O2 y no en manera de ion con forma IO3. ¿De acuerdo? ¿Y qué tiene de malo el ozono troposférico? Jorge, dice, joder, yo venía a otra clase. Yo venía a una clase de clima. Esto es una clase de clima. ¿Por qué es malo el ozono troposférico? ¿Por qué la botella dice, la alcaldesa de Madrid, voy a prohibir los coches diésel? Ricardo. Es malo para la salud de la persona que respira ese contaminante. Es malo para la salud de la... Es verdad, como idea de concepto así global es verdad que es malo para las personas. En general cualquier gas a lo bestia es malo para la salud. Es decir, tú te metes un chute de oxígeno puro y es malo, ¿vale? Un chute de CO2 es malo, un chute de monóxido no te digo. O sea, cualquier gas normalmente suele ser malo para las personas, con lo cual eso nos vale para cualquiera. ¿Qué efecto específico tiene el ozono troposférico? Tiene una larga vida. Pero más allá de la longevidad, que no está tan clara, es precursor del smog fotoquímico. Vale, pero yo estoy diciendo, en cuanto a la salud pública, ¿por qué es preocupante el ozono? Porque el dióxido de azufre también es preocupante. Los COP son preocupantes. ¿Qué tiene de característico el ozono troposférico? El ozono absorbe la radiación. Y, bien, vale. ¿Y? Efecto invernadero, o sea, estamos haciendo una ensalada de conceptos, ¿vale? El ozono troposférico es muy reductor y afecta fundamentalmente, y se absorbe muy bien. Y lo que ataca fundamentalmente son las mucosas, pero las mucosas de los pulmones. Tú respiras, el organismo no es capaz de distinguir si lo que estás respirando es oxígeno o es O3, ¿vale? Pero cuando tú tienes los pulmones, los alveolos son capaces de gestionar el O2, no el O3. Y el O3 es muy, muy reductor, es muy ácido. Es como si metieses ácido en tus pulmones. Y afecta mucho a los niños y a los ancianos. Muchísimo. O, en aquellas situaciones, ¿no habéis oído eso de no salgáis a correr? En aquellas situaciones donde estás demandando mucha demanda de oxígeno y estás metiendo muchísima más ventilación a tu cuerpo. El ozono troposférico es igual que el ozono que está en la estratosfera. La única diferencia se llama troposférico porque está aquí, a nivel del suelo. La capacidad que tiene, y que lo sonaba Gonzalo, es decir, oye, para mí que el ozono es bueno. Es bueno si está en la estratosfera, porque absorbe las rayos ultravioleta. Pero si está a nivel del suelo, entonces lo que produce son periodos en los cuales estás respirando casi ácido puro. Estoy exagerando un poco, ¿vale? Pero eso es lo que produce. Eso que veis vosotros de la seta de Madrid, aparte del smog fotoquímico, del hollín, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con eso. Y se producen, por eso no, los camiones cisterna de los coches, de las gasolinas, no, en las épocas de verano, nunca veis un camión cisterna durante el día, porque es el peor momento para que se produzca eso, por la radiación solar. Entonces esto venía de por qué quieren en París quitar los coches diésel. ¿Quién es el mayor promotor de los coches diésel? ¿Por qué hay coches diésel? ¿Cómo es el elemento? ¿Por qué hay coches diésel y hay coches de gasolina? ¿Por qué ha apostado Europa? ¿Qué se consume en Estados Unidos? Gasolinas. ¿Y en Europa? ¿Por qué? Los políticos, dice Gonzalo. Los políticos, vámonos por ellos. ¿Sí? ¿Son los políticos? Perdona, es que no te veo. José o Ignacio. Nacho. ¿Quién suministra los combustibles? Entonces dices, oye, si alguien suministra los combustibles más diésel, pues será más diésel, y si no es eso. ¿Quién ayuda a Nacho? Javier. También supongo que está por fabricantes de coches. Anda. Los fabricantes de coches. ¿Quién inventó el motor diésel?
Un señor que se llama Diesel, que no es el de los pantalones vaqueros, que es su sobrino. No, no es su sobrino. ¿Cómo se llama? Otto. ¿Y eso que no suena? ¿Eh? Sí, vale. Pero ¿no suena de dónde es ese hombre? ¿Quién tiene una de las industrias automovilísticas más potentes del mundo? ¿Y por qué se dieseliza el parque europeo? Parece que dices, oye, una manera natural de que las patentes, etcétera, etcétera, salgan de un sitio determinado, puede parecer que tiene que ver con eso. Y General Motors, que tiene una presencia muy importante, y Ford en los Estados Unidos, optan por otro tipo de coches. ¿Qué han argumentado siempre los coches diésel frente a los coches de gasolina? Que se consume menos CO2, que emiten menos CO2, no exactamente. Que consumen menos, es decir, que son más eficientes. Podrías llevarlo eso, a lo que tú dices, Sergi, a kilómetro recorrido, o si dices a la longitud total, le dices, oye, no tanto por kilómetro recorrido, sino por litro de combustible consumido. Ahí sí se podría plantear eso. Pero sobre todo tiene que ver con la eficiencia. La gente se compraba los motores diésel porque aunque eran más caros, ¿por qué eran más caros? A ver, perdón, hay mucha gente. A ver. ¿Pero por qué son más caros los coches diésel que los coches de gasolina? ¿Son más complejos los coches diésel? ¿Los motores? ¿Sí? ¿Son más complejos? Son más pesados. Los motores diésel son más pesados, entre otras cosas por cómo se produce la combustión. ¿Vale? Y lo que te dicen es, vale, ahora vale más caro, pero como vas a tener el coche 10 años, vas a rentabilizarlo a través de el menor consumo. Y otra cosa, tú cuando ibas a poner gasolina y diésel, ¿qué costaba más barato? ¿Por qué? O sea, ¿hay subvenciones al diésel? ¿O es que hacer diésel es más barato que hacer gasolina? Todo esto teníais que haberlo reflexionado cuando visteis la noticia de París quiere renunciar a las emisiones de diésel. ¿Y qué significa eso? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora? Entonces, la pregunta mía, ¿es más fácil hacer diésel o hacer gasolinas? Pues es muy parecido, ¿eh? Es muy parecido. Muy parecido. Ya has llegado a los destilados medios y es una última etapa en la fase de refino. Pero no es mucho más complejo hacer gasolina. La gasolina es un poco más, es más depurado que los diésel, pero no mucho más porque ahora lo que te piden de los diésel es que tienen que estar muy limpios, por ejemplo, también todo el tema de azufre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué son más baratos? Bueno, estamos bien. ¿Te llamas? Sergio. Sergio, ¿por qué es más barato el diésel que la gasolina? Si son más o menos iguales de hacer y provienen de la misma fuente, que es petróleo. ¿No se os ocurre a nadie por qué puede ser una cosa más barata que otra que produce de lo mismo y que su proceso de manufactura sea muy similar? Está subvencionado. Está subvencionado. Es decir, el diésel, por ejemplo, agrícola, es más barato que el diésel, incluso que el diésel que utilizamos en los coches. Y por supuesto que la gasolina. Es decir, todos pagamos para que se utilice más diésel que gasolina. ¿Y por qué hacemos esto? No. Vale, como dice Jorge, es porque todos los motores son a diésel. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Todos los motores son a diésel? ¿O primero subvenciono una cosa y empiezo a decir que se utilice eso y empiezo a ayudar a eso y luego de repente cuando me quiero dar cuenta todos los coches son a diésel? No sé si me estoy explicando. Con lo que os estoy diciendo es que en cualquier elemento ambiental, y esto las veces que he venido yo os lo he estado comentando, siempre hay elementos de competencia. Francia está discutiendo ahora con Alemania muchos elementos relacionados con temas de competitividad y de austeridad. Y lo estáis leyendo en los periódicos todos los días. Nada es gratuito. Nada se hace por nada. Punto 1. Punto 2.
Muchos elementos de medio ambiente tienen que ver con tecnologías, pero muchos tienen que ver con elementos de políticas administrativas en las cuales tú quieres condicionar que la gente consuma una cosa frente a otra. Y eso tiene que ver con posicionamientos estratégicos del país, de la región, patentes que tengas, etcétera, etcétera. No exclusivamente y meramente con cuestiones medioambientales. Y eso lo tenéis que conocer. Y eso tenéis que investigar. ¿Vale? ¿Cómo se evitan las emisiones estas de NOx? Miriam. ¿Quién ayuda a Miriam? Es una manera. Pero imaginemos que no queremos reducir las cantidades de coches de vehículos diésel. Hay reductores catalíticos. ¿Y cuál es el reductor catalítico de los más eficientes que hay? Platino. Filtros de platino. Lo cual hace dos cosas. Cuanto más filtros pones en un momento determinado a un coche para que saque los gases de escape, incide en su rendimiento. ¿Vale? Porque al final la combustión no es, la estás retrasando, estás dejando, o sea, estás impidiendo que los gases salgan inmediatamente. Pero aparte de eso, eso incide en el coste del coche. Si tienes que meter no es platino puro, ¿vale? Es una aleación de platino, pero tiene presencia de platino para estos reductores catalíticos. Entonces, las fábricas de coches han pedido, por favor, una demora en la aplicación de estos filtros y que tarden un poco más. ¿Qué está ocurriendo? Pues que periodos de mayores tiempos de sequía, con menos lluvias, con menos está produciendo este tipo de efectos en algunas de las ciudades. Y está haciendo que algunos alcaldes de algunas ciudades estén llevando a cabo algún tipo de acciones. Decidme acciones que se estén llevando con respecto al tráfico rodado en algunas ciudades europeas o del mundo. Circular días pares e impares. Días pares e impares. ¿Dónde? Creo que en Italia Uh-huh. y no sé si en Francia. Vale. ¿Y eso qué problema tiene? Hombre, pues supongo que para el conductor no tiene que estar llegando sus rutas. Hay varios problemas. A ver, Marta. ¿Eh? En cuanto a días pares o impares. Sí, o sea, como medida. Vosotros ahora sois asesores del nuevo concejal que va a salir en las próximas elecciones en Madrid. Dice, ¿cuáles son las primeras medidas que tengo que implantar aquí desde el punto de vista de tráfico rodado para evitar esto? Y entonces Miriam dice, oye, a mí me suena que en Italia, ya habéis ido y habéis mirado lo que hay en Italia, os estoy dando ideas de la presentación del próximo día. En Italia me suena que hay unas medidas de pares e impares. Y entonces os te preguntarán, ¿pero ha funcionado? Y entonces vosotros tendréis que responder si han funcionado. A ver, ¿qué se os ocurre que tiene esto como dificultad? Para ser eficaz. Vale, hay gente que necesita el coche todos los días. Vale, entonces ¿qué? Eso es, vamos a ver. Para contestar a lo que decía Sergi, primer planteamiento. Cualquier planteamiento que hagáis de acceso del coche privado a la ciudad va a llevar que vas a poder utilizar menos el coche privado en la ciudad. No sé si me estoy explicando. Es decir, que si necesitas el coche todos los días, se siente. O sea, esa es la primera decisión que tienes que tomar. Es decir, ¿queremos restringir el tráfico rodado en el centro de las ciudades para entrar y salir? Entonces dices, son una de las primeras medidas. Lo limito de una manera determinada, con una serie de acciones. Por ejemplo, acciones, solo la mitad de los días. Entonces lo que hago es que disminuyo de manera muy inmediata el tráfico a la mitad. Entonces dice Nacho, ya, pero hay gente que tiene los dos coches. Puede tener coches pares y coches impares. Vale, supongamos, ¿cuánto consideráis vosotros que puede ser de la población que haya que exista que tengan eso? Dos coches, con una matrícula par y otra impar. Es decir, que hayas hecho, o sea, que tengas dos coches. Y que puedas ir haciendo un switch entre uno y otro, dependiendo del día. ¿Cuánto puede ser de toda la población? ¿10%? ¿Vale? Entonces, en vez de disminuir el 50% del tráfico, lo estás disminuyendo en realidad solo el 40%. ¿Sí? Más problemas para implantar esta medida. Ricardo. A ver, yo soy el concejal, Ricardo, y te miro así fijamente a los ojos y te digo, Ricardo, necesito respuestas rápidas porque yo he prometido muchas cosas
Y como soy otro cuño, de otra manera de hacer política, necesito demostrar algo rápido, ¿vale? Entonces dices, oye, vamos a implantar esto de pares impares, ¿vale? Mañana, el lunes que viene. ¿Cómo lo controlo? Hay que mejorar el sistema de transporte público si quieres. Mejor, no, pero eso es otra cosa. O sea, eso es que la gente que no va a poder ir en coche, para no ir como latas de sardinas en el tráfico, eso es otro elemento de medidas adicionales. Pero ahora estoy yendo a la medida concreta. ¿Cómo controlo que solamente los coches pares son los que entran los días pares y los coches impares los días impares? ¿Eh? Con radares. Pero, ¿con radares? Los radares me miden velocidades. Cámaras. ¿Pero cámaras dónde? ¿En todos los sitios por donde entran los coches? ¿Eh? Solo en esos. En los otros no miramos. A ver, decidme, esto es la realidad, esto es la vida, Jorge. Bueno, ya estamos, eso está muy bien. Jorge es un tío que apunta maneras. Es decir, le falta otra palabra que es estudio y el segundo es formamos un comité. Formamos un comité que estudie, ¿vale? Que es lo que hacen los ministerios, ¿vale? Entonces, formamos un comité que estudie. ¿Sabéis que un comité es aquel que le dan dice, oye, queremos un caballo y al final te saca un cabello como resultado de lo que han estudiado, ¿vale? Entonces hacen un estudio, y ese estudio que dice Jorge. Vale, así a bote pronto. ¿Cuántos entran en Madrid, salen en Madrid y por dónde entran en Madrid todos los días? Imagínate simplemente autovía de Burgos. Todos los que están entrando, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. ¿Controlamos todos? O sea, si yo soy el concejal de urbanismo y de movilidad, digo, para mí que el lunes no vamos a tener el tema, ¿no? Porque cualquier medida que se plantee, como esta que habéis comentado, va a necesitar un elemento vital, que es el elemento sancionador. Si la gente no considera que va a ser vigilada, pues cambiarán las matrículas, como ocurrió en Italia. Tiene 2 matrículas. Tiene la que tiene y luego una par hecha de cartulina, ¿vale? Pero para eso sabéis que los italianos son fantásticos. Entrarán por sitios que no son, etcétera, etcétera. Y entonces empezará a tener peor efecto la medida que el planteamiento de no haberla puesto. ¿Un estudio piloto qué es? ¿Qué es lo que puedes controlar? Vale, pero perdóname, Javier, pero eso vale, que si como piloto suena muy chulo, pero eso exactamente qué es. A ver, diséñame el estudio piloto, ¿qué hacemos? ¿Pero qué cuánto es pequeña escala? 2 coches, 10, 15, 20, 20.000, 3.000, una sola carretera, una sola mañana, todas las tardes. Dime. Por eso, vale. Pues entonces, ¿cuántos coches entran en Madrid todos los días? Imagínate que fueran 100.000. De los 100.000 hacemos un estudio representativo que suele ser un 10% de la muestra, pues suele ser una muestra representativa, 10.000 coches. ¿Y qué escogemos? Una vía de entrada, 2 vías de entrada. Y cuando me dices un estudio, ¿de qué estudiamos? ¿Qué es lo que estudiamos? O sea, que ponemos la medida y les decimos, os vamos a estudiar, pero solo por esta carretera. No dices nada. Dices, oye, que vamos a poner la medida y no hemos puesto todavía el sistema de penalización. ¿Veis que no es fácil? Y esto es a lo que os vais a dedicar vosotros, ¿eh? En cualquier ámbito. Es decir, los elementos de cómo cambio eso. Entonces, para empezar, parece que tengo que poner un sistema de cámaras que me estén haciendo eso. Eso está haciéndose ya, ¿eh? En Londres. Ved cómo se hace en Londres. En Londres, cada uno que entra, automáticamente que está entrando en Londres, en determinado tipo de áreas de Londres, automáticamente le facturan. Tic, 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 tic. Según zonas donde está entrando, es cada vez más caro. Entonces, según estás entrando, ya tienes una en la cuenta tuya, que has hecho un ingreso de 5 libras, 7 libras, 10 libras, dependiendo de dónde estés entrando. Y directamente, según que estés entrando, ya directamente te ponen la multa. Por lo cual, te disuaden de entrar otra vez. Si no son pares e impares, ¿qué hacemos?
Vale, entonces lo que hacemos es, no va nadie en coche, ¿no? ¿Pero qué es la menos gente posible? ¿Quién es? O sea, tenemos que definir un criterio. Lo que os estoy tratando de demostrar es que cuando hacemos medidas ambientales, desde la administración o de cualquier tipo, tienen que estar diseñadas con un concepto de, primero, ¿qué perseguimos? Dices, perseguimos que haya menos tráfico rodado. Dices, si persigo eso, tengo que hacer un planteamiento de que, ¿y cómo de rápido quiero hacer eso? Dices, oye, puedo hacerlo vía educación. Utiliza más el transporte público, eres más guay si vas en bici, mola mucho si haces no sé qué. Eso tiene algunas, primero, es más lento. Segundo, es más difícil desde el punto de vista de control de hasta dónde vas a llegar. A lo mejor no consigues el efecto. Tercero, lo que suele ocurrir con eso a veces es lo que se llama el efecto rebote. Hay mucha gente, eso pasa en Los Ángeles, por ejemplo, eso está muy estudiado. Cuando va con los coches, acaba harto en los atascos terroríficos que puede sufrir, y por ejemplo en París hay unos atascos terroríficos. Cuando tú empiezas a disuadir a la gente de que vaya en coche y que vaya en otros tipos de transporte, va en bici, va en transporte público, etcétera, etcétera, de repente se descongestionan las carreteras. Entonces, a los que iban en coche, como que ya no les molesta tanto ir en coche, no sé si me explico. Y empiezan a decir, oye, ya no es tan terrible como era, ya está mucho mejor. Entonces los que habían abandonado el coche, vuelven al coche. Y se produce un efecto rebote. Eso también pasa con medidas de eficiencia energética, ¿vale? Donde cuando tienes ahorros de eficiencia energética, esos ahorros te llevan a consumir más, porque ya estás ahorrando mucho y ya no te parece que el dinero que estás gastando en energía es tan alto como el que gastabas anteriormente. Entonces, este efecto rebote, dices, bueno, pues con temas de concienciación, sensibilización, etcétera, etcétera. Pero si tienes que hacer medidas drásticas, como las que va a tener que hacer Pekín, dices, las pares, las no pares, tienes que restringir la entrada de los coches. Entonces, o les pones una tarifa, o les pones una multa, y tiene que ir bien pensado. Pero cuando digo bien pensado, es decir, decías, un piloto. Claro que habrá que hacer muchos pilotos, pero lo que está seguro es que tienes que llevar seguro un sistema de penalización, fundamentalmente, no es que no quiero decir castigo, pero sí que penalice a aquel que se incumpla en un momento determinado la regla de par, no impar, o entrar o no entrar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno. ¿Qué habéis aprendido del módulo de energía y clima? Hoy vamos a hacer un repaso general, para que os quede un poco la idea clara. ¿Qué idea os lleváis? Ay, perdóname, antes de entrar en eso. Entonces, para que os quede claro, perdóname, es que se me ha ido un momento en el tema. ¿Qué espero la semana que viene? El jueves es cuando nos vemos, ¿no? Bien, entonces, lo que espero es que me vendáis una idea. Habéis inventado el furifuri y yo soy alguien que os tengo que dar financiación para financiaros el desarrollo de ese furifuri a gran escala. Y me tenéis que convencer de por qué ese furifuri es maravilloso. ¿Vale? Hacéis un planteamiento sesudo de cuáles son las diferentes alternativas para restringir el tráfico rodado en las ciudades. Os estoy dando ideas, no estoy diciendo que hagáis eso, ¿vale? Comentáis cuál es la polémica que existe adaptación versus mitigación en temas de cambio climático. Me contáis cuáles son las incertidumbres a las que se enfrenta un fabricante de coches como Renault cuando hablamos del coche eléctrico y su modelo de negocio. O me contáis por qué el que baje el petróleo es bueno o es malo para la energía. ¿Es bueno para la eficiencia energética o es malo para las renovables? Es decir, lo que quiero es que me contéis cosas que están pasando ahí fuera, que investiguéis, que miréis en internet, que miréis en Google, en el Academic, que empolléis, que miréis en el Economist, que miréis en el Newsweek, que os enteréis de dónde están pasando las cosas, que qué va a pasar en la COP21 y que me lo contéis. Pero no simplemente como información, sino o confrontando dos ideas y tomando partido, o vendiéndome un producto, o diciendo deberíamos tomar esta estrategia por hacer esto, lo que sea. ¿Qué se valorará? Profundidad en el análisis y en la investigación. No os volváis locos, tenéis una semana, pero tenéis que ser capaces de ir más allá de lo evidente. 1. 2. Soltura y convicción en la presentación, pero no me fijo tanto en que seáis simpáticos, sino que os creéis lo que estáis contando. Es decir, los tímidos sacan buenas notas, ¿vale? Pero
Tenéis que estar seguros de lo que estáis contando. Como máximo 2 personas. Y os ponéis de acuerdo para no tratar siempre el mismo tema, porque si no moriré y me estaré clavando un tenedor en la rodilla a la tercera presentación, ¿vale? Entonces, os ponéis de acuerdo. ¿Vale? Venga, me estabas diciendo, Miriam, lo que habías aprendido en este... Lo primero que vimos fue huella de carbono. Huella de carbono. ¿Qué habéis aprendido de huella de carbono? Jesús. ¿Qué habéis aprendido de huella de carbono? A calcular la huella de un producto. Pero antes de una huella de un producto, David, ¿qué es huella? ¿Por qué es importante el concepto de huella y por qué está surgiendo de manera potente en los últimos tiempos? Porque tenemos que calcular la cantidad de CO2 que emitimos. A ver, ayudar a David a completar esa idea. Como una forma de ponderar todo en un mismo concepto para ver quién contamina más y quién contamina menos. Javier dice que es para ponderar quién contamina más y quién contamina menos. ¿Quién más tiene otra idea, además, complementando lo que acaba de decir Javier? Marta. Para ver dónde se puede actuar para reducir esas emisiones. Para ver dónde se puede actuar, pero ¿dónde se puede actuar de qué? ¿De dónde? Por ejemplo, en un producto ves en qué fases se producen más emisiones, en cuáles menos, de cuál es más fácil tomar. O sea, que te ayuda a identificar las fases de un producto. No las fases, sino en cuáles se producen más emisiones, que a lo mejor tú piensas que no está tan relacionado con la fabricación en sí, pero que tiene más importancia. Estás rodeando el tema, pero no le acabas de... Rubén, dime. No, sí, con lo que dice Marta, que hay en la elaboración de un producto, ¿Sí? pues tener en cuenta todo el proceso. En la elaboración de un producto, tenerla en cuenta... A ver, dime un producto. Cuéntame un producto. Pues una botella de agua, Una botella de agua. Pero con el agua o sin el agua, solo la botella. No, va sin coñas, ¿eh? Solo la botella. O sea, solo la botella. Vale. Entonces, pues habría que tener en cuenta todo lo que se utilice para fabricar la materia prima, el plástico, que viene del petróleo, derivado del petróleo, todo el transporte de las botellas, el PVC, ¿no? Esa es la fabricación del PVC. Vale, ¿qué más? el transporte de las botellas a los... El transporte... O sea, pero esto es la fabricación del PVC. Luego hacer las botellas, ¿no? O transportar el PVC a la fábrica para que hagan las botellas. Vale, o sea, transporte del PVC para hacer las botellas. ¿Y luego? No, ¿y luego? Fabricar las botellas. ¿No? ¿Y luego? El transporte hasta donde se consuma. ¿Y luego? Tratamiento de ese residuo. El tratamiento del residuo. ¿Todo esto? Vale, ¿y por qué esto se hace ahora y no se hace antes? Es una forma de darle un valor extra a un producto. ¿Y qué valor le das? Ahora que estáis productando moda, sí. Vale. No, que es que... O sea, hay muchas, por ejemplo, con el ejemplo de las botellas de agua, hay muchas botellas de agua. Si tú eres capaz de decir, yo cuando hago una botella de agua, emito esto en vez de esto, ¿Sí? pues hay gente que dirá, mira, qué guay que eres, puede convertir. Vale, es una cuestión de moda. ¿Estás de acuerdo? Dime, Jorge. Bueno, yo iba a decir que también te permite reducir costes, porque generalmente cuando estás emitiendo muchos gases de efecto invernadero, CO2, generalmente no estás despilfarrando energía. Ujú. Entonces, midiendo la huella de carbono, puedes optimizar los procesos también. Pero la huella de carbono no te permite optimizar los procesos, ¿estáis seguros? O sea, está relacionado. Sergi dice que no. Además te mira como diciendo... "Ay". A ver, Sergi, ¿por qué no estás de acuerdo? O sea, no es que te permita optimizar los recursos. O sea, cuando calculas la huella de carbono, puedes estudiar en dónde puedes reducirlos.
¿En dónde? Sí, o sea, no va directo, es como una cosa indirecta que puedes hacer a través del cálculo de carbono. Vale, ahora voy a lo del tema de dónde reduzco, ¿vale? Pero antes de eso quiero hablar de la moda. ¿Esto es una moda, lo de la huella de carbono? Nacho. Bueno, en parte es una moda, en parte es En parte es una moda y en parte es una... Sí, pero ¿se puede combatir el cambio climático sin hablar de huella? Sí. No lo sé, o sea, os estoy pidiendo que me contéis, y yo no lo sé, o sea, quiero que me contéis. Pero te estoy yendo a un supermáster, macho, yo estoy aquí a que me contéis. Gonzalo. Yo creo que es un negocio también. ¿Qué es un negocio? O sea, no es moda, es negocio, esto se nos está acabando. Vale, o sea, es moda más negocio. ¿Y qué es el negocio? Pues el mercado, por ejemplo, de las emisiones de carbono. El mercado de las emisiones de carbono. Vale, esto es una cosa de las que os han contado también de mercados de emisiones de carbono, ¿no? Vale, pues luego veremos si el mercado de emisiones de carbono, que vamos a contar aquí, tiene que ver con huella de carbono, ¿vale? ¿O no? Sigo con el concepto de huella. Elena. A ver, el concepto de huella es moda, es un negocio. ¿Por qué ha aparecido en los últimos 3 o 4 años de forma tan potente? ¿Qué es lo que hace que me identifica dónde tengo que reducir, pero no lo puedo identificar de otra manera? Antes la gente no reducía las emisiones, o sea, ¿por qué el concepto de huella tiene interés? Porque antes la gente no estaba concienciada en lo que le estaban haciendo con el medio ambiente. Antes, hace 3 años no, y ahora estamos súper concienciados. Algo más, sí. Algo más que hace 3 años. Elena tiene ahora lo que se llama el efecto halo. ¿Sabéis cuál es el efecto halo? El efecto halo tiene que ver luego además también con la atención sesgada. Cuando uno está metido, ahora estáis metidos en este máster, ¿vale? Entonces estáis súper atentos a toda esta historia. Entonces consideréis que ahora dices, yo estoy más concienciado, o yo estoy más pendiente de esto, yo eso. Ahora todo el mundo está más pendiente de esto. No sé si me explico. Bueno, pues eso tiene que ver con eso que dice Elena. Hace 3 años, ¿cuándo fue la cumbre de Copenhague? ¿Cuándo fue Obama a hablar con Lula da Silva y Putin en Copenhague sobre el tema de cambio climático? Y fue el gran fracaso, donde el secretario general de la Convención Marco de Naciones Unidas, que es Ivo de Boer, salió llorando. Pero llorando. Tenéis que meter en YouTube Ivo de Boer, Copenhague. Llorando, porque no había conseguido un acuerdo, en 2009, que fue cuando Al Gore hizo La Verdad Incómoda, y donde hubo el mayor momentum para conseguir un acuerdo mundial con respecto al cambio climático, y no se consiguió. O sea que había ya mucha conciencia ahí. ¿Por qué lo de huella de carbono es ahora y está encima de la mesa? Un nicho de negocio. Vosotros... Vamos a ver. Vamos un poco más atrás, ¿vale? Vamos a ver con el planteamiento de lo que supone el concepto de emisiones globales, ¿vale? Acordaros de que el CO2 y las emisiones de carbono tenían 2 condiciones distintas a cualquier contaminante. ¿Es global? ¿Y eso qué significa que sea global? Que si contamina aquí, puede ir a otra parte del mundo. O que el efecto, si yo contamino aquí, el efecto se nota a nivel global en todos los sitios. Vale, ponerme eso de otra manera. ¿Sí? Habéis dicho, si contamino aquí en otro sitio, o que si reduzco, me da igual donde reduzca. ¿Vale? Y entonces, ¿cuál será el driver? ¿Qué será lo que me haga reducir en unos sitios y en otros sitios sí y en unos sitios no? ¿Dónde reduciré en primera instancia? Donde menos cueste. Donde sea más barato, porque al final el efecto me va a ser igual, ¿vale? Entonces, eso no ocurre con otros contaminantes. Si yo quiero reducir el ozono troposférico en París, ya me puedo poder hacer cosas en Luanda, pero es en París donde tengo que actuar, porque es local,
¿vale? Y eso cambia lo que es el concepto desde el punto de vista de elementos normativos, regulaciones, etc. Por eso hace falta poner a tanta gente de acuerdo. Porque o nos ponemos todos de acuerdo o no vale de nada. ¿Vale? Entonces, CO2 global. ¿Qué más? Tiempo de vida. A ver, ¿quién ha leído el artículo de Natchar que salió la semana pasada hablando del tiempo de vida del CO2? Cachi la mar. Cachi la mar. Llega a su pico en 10 años, ¿vale? Pero desde las emisiones de hace 70, 80 años sigue en la atmósfera. ¿Vale? ¿Y eso qué significa? Vale, tiempo de vida. ¿Y? Los tiempos que tenemos ahora son los de hace 70 años. Que lo que veo ahora es de hace 70 años, más o menos, ¿vale? Y otra cosa. Elena, ¿qué otra cosa? Lo que veo ahora viene de hace tiempo. ¿Y qué me pasa para el futuro? ¿Y eso qué hace? ¿Qué ocurre con eso? Se te pasan las ganas, hombre, Sergi. Tampoco es así. Tampoco es así. A ver, ¿qué pasa con eso? Eso introduce una sensación de qué. No, eso no es una sensación, eso es una realidad. Ni el final ni no sé qué. No sabes. Lo que fundamentalmente introduce siempre es que siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Porque no tienes la urgencia. Si tú no puedes salir a correr por el parque porque hay una emergencia en el país y te está diciendo que los límites que tienes de NOx o de COP son terribles, tu indignación es ahora. Y presionas a la administración para que cambie lo que tenga que cambiar para poder hacerlo. En meses eso cambia. Si el medidor Meteros, que es muy curioso, en YouTube, el medidor que tiene de contaminación atmosférica la Embajada de Estados Unidos en Beijing, es el único sitio donde hay un medidor de los pocos sitios que hay de emisiones atmosféricas, de lo que es contaminación atmosférica en Pekín, y todos los días está en la medición. Todos los ciudadanos de allí de Pekín tienen que sufrir eso todos los días. Entre otras cosas, eso lo pusieron en la Embajada de Estados Unidos. Sabéis que primero la Embajada es intocable, protestó el gobierno de China y tal, dijo, oye, aquí lo ponemos, pero entre otras cosas porque la gente no quería, empezaban las familias de los diplomáticos empezaban a decir que no querían ir a... Los diplomáticos norteamericanos no querían ir allí a desplazados porque era un problema grande. Entonces, todo eso se verá de manera más o menos inmediata en cuanto cambien lo que tenga que cambiar. Esto no. Esto no sabemos si estamos, como bien decía Rubén, si estamos haciéndolo bien o estamos haciendo... Y siempre da la sensación de que hay tiempo. ¿Vale? Con lo cual dilata la solución. ¿Vale? Entonces, tiene otra característica el CO2. Global, tiene el carácter temporal amplio, de tal manera que las responsabilidades pasadas las estamos sufriendo ahora, y eso hace, ¿qué hace que las responsabilidades pasadas las estemos sufriendo ahora? En la negociación ahora. ¿Qué hace? O sea, si lo que se emitió hace 100 años, 80 años, es lo que estamos ahora teniendo, ¿eso qué hace cuando voy a negociar? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Si esto es culpa tuya. ¿Qué me estás contando? Es decir, se produce un sesgo en las responsabilidades. No es todos a una. Porque no estamos todos en la misma página desde el punto de vista del quién llevó a cabo la emisión en su momento, sino que hay diferencias. Y eso dificulta. Por eso el protocolo Kioto tenía un bloque de países con reducción. ¿Os acordáis? A ver, decidme cuáles eran. Marta, que te veo lanzada, que te veo con ganas. Estás así. A ver. ¿Cómo que te imaginas? ¿Pero cómo que te imaginas? Pero si tenéis que saber ya de que dicen, mira, si quieres saber del protocolo de Kioto a tus amigos, pregúntame a mí. A ver, protocolo de Kioto.
¿Qué países tenían objetivo de reducción o limitación de... A ver, perdonad que haga un paréntesis con el protocolo de Kioto, pero esto me sirve para repasar, que os veo que estáis empollados. El protocolo de Kioto, ¿qué objetivo tenía? Dios santo, Elena hace así. Un concepto, el protocolo de Kioto se firmó en Kioto. Parece coña, ya os acordáis que os lo conté, ¿no? Un examen que tuve aquí en la EOI. Protocolo de Kioto, aquel protocolo que se firmó en Río, dijo, no puede ser. Entonces cuando decidía presentaciones en directo. Sergi. ¿Qué fue? ¡Uy! 90, pero no está mal lo que ha dicho Sergi, porque hay algunos gases, como los CFCs, que fueron con el 95. ¿Por qué 90? Porque se unieron las dos Alemanias. Perdona, Rubén. Perdona. Puede ser. ¿Había mundial ese año? ¿No había mundial? Bueno, es la primera vez. A ver, las dos Alemanias se unieron en el 89. Pero más allá de que se unieran las dos Alemanias, que es porque es la primera vez que la comunidad científica considera que los inventarios de CO2 a nivel mundial tienen la suficiente calidad para servir de línea base. ¿Vale? Tiene que ver con eso. Lo que te suena de la unión de las dos Alemanias es cuando estuvimos hablando de la burbuja comunitaria, cómo se habían hecho los repartos de carga, y os conté lo del tema de cómo estaban transitando el Reino Unido de las minas de carbón, y estaban cerrando las minas de carbón, y ¿os acordáis que hablamos de Billy Elliot? Y Alemania lo que había hecho es hacer la unión, toda la industria obsoleta que tenía en Alemania del Este la tuvo que poner en estándares occidentales, pero con esa business as usual ya consiguió reducciones muy sustanciales superiores al 20% que tenían marcados. ¿Vale? Entonces, reducir el 5,2% en 2012 con respecto a línea base 1990. ¿Vale? ¿Y qué países, Marta, tenían obligación de limitación? Limitación, porque acordaros, ¿no os acordáis que había unos países que no tenían como reducción? A ver, un país de esos, David. España, pero antes de España, vamos a otro país más grande. Rusia, ¿os acordáis de cuál era la limitación de Rusia? 0%. ¿Vale? Y estaba Australia, estaba Nueva Zelanda, que tenían aumentos positivos, y como bien habéis dicho, España. España tenía un aumento positivo del 15%, y eso tenía que ver con las previsiones que iba a aumentar mucho más sus emisiones. ¿Vale? ¿Sí? ¿Cuál era el país que tenía las reducciones objetivamente más importantes? Canadá. ¿Vale? Canadá, en cuanto a las emisiones, su porcentaje era un 7%, pero representaban en cantidad y en esfuerzo lo mayor. ¿Por qué Estados Unidos no ratificó el protocolo de Kioto? Porque China tampoco, ¿no? China sí lo ratificó. China ratificó el protocolo de Kioto. China no tenía limitación de emisiones. Porque El Congreso en Estados Unidos no ratificó el que lo firmó fue Al Gore, pero sí era Bill Clinton. El Congreso eran demócratas. Eran republicanos, pero más allá de eso, ¿por qué? Porque el coste que necesitaba hacer para reducir era mayor del que pensaba. ¿Y dónde está la sorpresa? ¿No os acordáis que esto lo hablamos? Los cálculos que había con el temas de sumideros, ¿vale? Lo que era capaz de absorber CO2 toda la parte central de los Estados Unidos, cuando se hicieron los cálculos vieron que sí que iban a tener que reducir, que no bastaba con eso solo. ¿Vale? Bueno, entonces, tenemos un efecto que dificulta las negociaciones a nivel internacional porque dicen, oye, esto eres tú, soy yo, etcétera, etcétera. Tenemos un efecto que siempre nos da sensación de que tenemos tiempo, de que no hay problema. ¿Vale? Además es un elemento global. Eso hace que o estamos todos
o por mucho que hagan unos, da igual. Con lo cual siempre está la sensación de decir, oye, pues hasta que tú no empieces, yo no empiezo. No, yo empezaría, pero que vaya él, como cuando éramos pequeños. Si va él, yo voy, si no, no. ¿Vale? Entonces, todo esto pivota alrededor de un concepto en el que la solución viene a partir de ¿qué? De los países. De países, es decir, un planteamiento país, emisión de país, etcétera, etcétera, ¿vale? Además, el CO2 tiene otro componente que no hemos dicho, muy pegado a su naturaleza. Y es que el CO2, como elemento de combustión, tiene mucho que ver con el desarrollo económico. Es decir, el CO2 es el contaminante o el gas más pegado al Producto Interior Bruto de un país. ¿Vale? Y eso ha llevado a un concepto en los últimos años que tiene que ver con el desacoplamiento. ¿Qué es el desacoplamiento, Javier? ¿Qué es el desacoplamiento CO2 o energía versus PIB? ¿Quién me lo cuenta? Por ejemplo, California. Por ejemplo, ¿dónde se produce ese tipo de Singapur? ¿Vale? Porque tiene mucho elemento financiero. ¿Dónde se produce ese desacople? ¿Dónde puedo generar riqueza sin emitir CO2? ¿Y en qué se basa? ¿En qué se basa? Servicios. ¿Y eso qué tipo de industrias son? A ver, contarme países que sean así. El de turismo. ¿Ves? Muy bien. Ricardo. O sea, España no emite. España es el líder mundial de turismo, no emite. Pero Ricardo dice, el turismo genera PIB y no emite. ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Sí que emite? Si coges un avión. A ver. ¿Eh? Sí, pero esa no son las de tu país, ¿no? ¿Qué piensas, Rocío? El turismo es un país, con el turismo tú puedes desacoplar las emisiones de CO2 y de energía versus el PIB de tu país. Oye, tú puedes decir, oye, aquí han venido dos alemanes, una alemana y un alemán, se han gastado una pasta, se han tomado unas gambas, su cerveza, la hamaca, el hotel, pim pam, pim pam, pim pam. Aquí no han emitido nada. Bueno, lo que le haya llevado el autobús desde el aeropuerto hasta ahí, pero lo que es aquí no han emitido nada, ¿no? ¿O no, David? ¿Qué os pasa hoy? Dios santo. El sector aeronáutico sí que forma parte del PIB. ¿Eh? El sector aeronáutico sí que forma parte del PIB. El sector aeronáutico sí que forma parte del PIB. ¿Cómo llegan los Vale, pero si yo traigo un alemán de Hamburgo, ¿las emisiones dónde se quedan? Una parte en Hamburgo, otra parte sobre el cielo de la Baja Sajonia, otra parte mucha sobre Francia, una parte sobre la parte del norte de España, hasta llegarlos a Canarias. Una parte sobre el Atlántico y al final llego a Canarias. ¿No? O sea, al final tampoco... Entonces, ¿el turismo desacopla esto? ¿O no? Yo creo que sí emite, o sea, bueno, provoca emisiones indirectas de CO2 por productos que consume, por ejemplo, compra cosas aquí y todo eso, tiene una industria atrás que ha generado CO2, entonces son emisiones indirectas de que está produciendo. Me has dejado loco, Jorge. Seguro que te has explicado, pero me has dejado loco. O sea, lo que estás diciendo es que si... Vuelve a explicar, perdón. Que, por ejemplo, viene el turista, hace compras, ¿Sí? ya lo que compró. ¿Sí? Tiene O sea, viene una aquí. industria atrás que ha generado- Viene aquí y compra... Vale, y compra el OEB. ¿Vale? Y el OEB en la planta de Getafe. Entonces, como ha comprado el OEB, esas son emisiones que se le atribuyen al turista. Bueno, O se le atribuye al OEB a la fabricación de los bolsos. pero la fábrica está acá, entonces al ver consumismo incrementa pues las emisiones, ¿no? A ver, ¿quién elabora esto con Jorge? Esto que os estoy preguntando no es ninguna tontería, ¿eh? Aunque lo parezca. Es decir,
Si os preguntan a vosotros, dadme una estrategia para desacoplar el Producto Interior Bruto de las emisiones de CO2, ¿vosotros decís el turismo es una de las maneras de desacoplar eso? ¿Qué sectores son los que hacen eso? Tecnológico, ¿y eso qué es? Como en Silicon Valley, Pero no me digas cómo, dame un ejemplo concreto. para generar ideas que luego se van a llevar a cabo en otros países. Generar ideas que luego se van a... O sea, yo por ejemplo digo, voy a hacer un coche. Ford, genera una idea. Y la hace luego en Almusafes, en Valencia. ¿Eso es tecnológico? Parte industrial. Más, a ver quién ayuda a Sergi. ¿Eh? La parte de investigación y desarrollo. O sea, entonces lo que tenemos que hacer es un país de innovación, solo de innovación. Entonces, ¿por qué Europa está apostando por la reindustrialización? Tener más industria en Europa. Para ser competitivos. Para ser, ¿no somos competitivos? Menos que otros. Entonces, I+D. Dices, vale, investigación y desarrollo, pero eso es un... Y ya desacoplamos el Producto Interior Bruto y de eso se gana dinero, eso es un... Venga, que me digáis sectores. No os voy a dejar en paz. Esto va a ser una tortura. Entre que ese reloj está roto y que yo he venido con ganas, vais a flipar. O sea que... O me dais ideas o sigo estirando, pim pam, pim pam. Y encima me están filmando, o sea que... ¿Qué más quiero? ¿Qué más sectores hacen que desacoples el Producto Interior Bruto de las emisiones de CO2? Con el mundo online. Campeones. ¿Por qué California tiene ese...? No es Silicon Valley. Silicon Valley es mucho de eso. Pero también es Hollywood. ¿Qué emito yo para hacer una peli? Hombre, si es de trenes, vale. Pero en general... Los ingresos que hago yo por la industria audiovisual, los ingresos que hago por hacer videojuegos, los ingresos que yo hago por hacer programas informáticos, los ingresos que hago por todo el elemento online, son sin emisiones. ¿No? ¿O no? No emiten directamente, pero también consumen energía. Consumes energía, en unos más y en otros menos. ¿En cuáles más? Cuando el fabricante de Microsoft te pone tu programa y gana dinero porque tú le has comprado una cosa y se ha producido emisión, bueno, relativamente baja, ¿no? ¿Seguro? Vale, sí. Amazon, ¿las emisiones de Amazon son altas o son bajas? Son un poquito altas. Sí, un poquito altas con respecto a qué. A ver, ¿cuáles son las emisiones de Amazon? Volverá al turismo, ¿eh? El turismo lo tenemos muy empollado. Es de Canarias. Hombre, hay que contar todo el transporte que hace Amazon para... Amazon, ¿de qué vive Amazon? ¿Qué es Amazon? ¿Un distribuidor? Sí. Cofares es un distribuidor. ¿Sabéis qué es Cofares? No, porque no conocéis a los distribuidores. Nadie conoce a los distribuidores. Nadie conoce a los distribuidores. Tú conoces a los supermercados, conoces el Mercadona, pero y el Deli Plus, que le hace lo de las cremas, pero el que lleva el Deli Plus al Mercadona no lo conoce ni el Tato. Ni el Tato. Cofares son los distribuidores del tema farmacéutico. A todas las farmacias de Madrid, cuando dicen, no tenemos esa de tal, vamos a llamar, y llaman allí. Y te lo llevan a las 24 horas. Es un gran almacén logístico, y en vez de gastar tu dinero en tener un stock que se te puede caducar, lo tienen ellos. ¿Eso es Amazon? Dice David que no. Amazon pone a la venta el producto Online online en internet. en internet, vale. Si tú lo quieres cuando compras, y a partir de Sí. Y si te obligan también, pero... tendrán ellos una distribuidora propia o subcontratarán a una distribuidora que se encarga efectivamente de eso y traslada el producto desde su stock o desde donde lo tengan ellos a tu casa. Vale. Dicho eso, ¿qué es Amazon? Vamos a decir que hay tres cosas, ¿vale? Y si no me decís que hay más cosas, ¿vale? Todo esto tiene que ver con energía. Y voy a acabar en la huella de carbono. Tú tienes la tienda donde vas a comprar las cosas, ¿vale?
Yo ayer me compré, porque está muy de moda y me apetece mucho, una batidora de estas americanas. Siempre he tenido ganas, es que soy un poco friki. Estas batidoras americanas que te haces así con el plátano y el no sé qué, los smoothies estos, ¿sabes? Pues me la compré en Amazon, ¿vale? Y es Philips. Tienes la tienda donde vas a comprar eso. Entonces, en vez de haberme ido al Corte Inglés, me lo compré en internet. Tienes el que te lleva, alguien trabaja llevando desde donde tú lo hayas pedido hasta la tienda, este cacharro. Perdona, hay otra cosa. Hay otro que te lo lleva a ti. Si tú vas a la tienda y te lo llevas, pues tú haces el trabajo, le das a IKEA. Pero si tú lo pides, alguien te lo tiene que llevar a tu casa. Con lo cual alguien tiene que transportar en lo que tú has pedido a tu casa. Entonces hay alguien que es el transportista este. ¿Vale? El de logística capilar. Tienes el que lleva el producto desde un gran centro de almacenamiento, donde están todos los productos, y este es el distribuidor que hablábamos antes de este, hasta el punto de venta. ¿Vale? Y está el fabricante, que además necesita un transporte hasta el sitio donde se almacenan las cosas. ¿No? ¿Sí o no? ¿Qué es Amazon? Un distribuidor. ¿Dónde está Amazon de todo esto? En el medio. Prudente. Vale, ¿el medio qué es? ¿Esto es el gran almacén? ¿Eso es Amazon? ¿El gran almacén? ¿Sí? Y ya. Gran almacén seguro. ¿Qué? ¿Es algo más? Javier. Hombre, si tienes subcontratado la distribución, pues aunque no sea un alcance directo, pero será un alcance secundario. O sea que también está el punto de venta, ¿no? Tú cuando miras en internet ¿qué es? El punto de venta, ¿no? Con lo cual también es esto, ¿no? Y luego cuando tú dices, oye, yo quiero que me traigan la batidora esta, ¿a mí me importa un bledo si es Paco Pérez o Hermano Guerrero? Yo se la he pedido a Amazon y es él que me la lleva, entiendo. Entonces él también se tiene que preocupar de la logística capilar, ¿no? O sea, esta cadena la tiene él. ¿O no? No sé, decidme. Vale. Vale. Estábamos que este era el fabricante, el transporte, y este no sé por qué lo he metido además, porque este es del transporte al almacén. El transporte desde el transporte hasta donde tiene que estar, ¿quién lo hace? ¿El fabricante o lo hace Amazon? ¿Sí? A ver, pensad un poco. Cuando tenemos grandes agregaciones de productos en cualquier sitio, pero hablamos de Mercadonas, hablamos de Corte Ingleses, hablamos de lo que sea, mi interés es que, como productor, mi producto esté expuesto allí, para darme más oportunidades de poderlo suministrar, ¿no? De poderlo vender, de poderlo distribuir. El cargo para llevarlo allá lo tendré que asumir yo. El otro me está dando la posibilidad de estar ahí, no sé si me estoy explicando. ¿Vale? Los Alcampo de turno hicieron gran negocio dejando que, como afluía la gente y lo que vendían ellos era tráfico de gente, lo que vendían era, sabéis que vendían, dependiendo de dónde que tuvieras el expositor y a qué altura tuviesen tus productos, costaba más o costaba menos. Y el que llevaba, ¿vosotros no habéis visto los reponedores que hay en el Carrefour y demás? Que hay algunos que son de la marca que está poniendo los estos. ¿No os habéis fijado en eso? Porque ese coste va a ellos. Si Bimbo quiere que sus panes estén a una altura determinada y que los donuts estén a tu altura de tus ojos, etcétera, etcétera, es el reponedor de Bimbo el que repone los cacharros. No son los de Carrefour. Entonces, el coste ese va al fabricante. ¿Vale? Con lo cual, la fábrica y el transporte en general, va a coste del fabricante. ¿Vale? Con lo cual diríamos que Amazon es esto. Esto es Amazon, ¿no? Vale, y aquí hay emisiones. Transporte. Vale, ¿qué más? Mantenimiento del almacén. Sí, no mucho, pero vale. Más.
Toda la energía como concepto global, pero ¿quién lo ha dicho? ¿Gonzalo? ¿Lo has dicho tú? Ah, Jorge. Toda la energía consumida, pero ¿me puedes explorar un poco más esa idea? Sí, la que sea en el transporte, en la logística, si va el robot y saca el cacharro, mi batidora, alguien allí cogería allí y diría, venga, pa, y la metería en algún sitio y tal. Vale. ¿Vosotros creéis que ahí es útil el concepto de huella de carbono? ¿Por qué? Por el transporte, estamos con el transporte. Lo digo que no, ¿eh? Pero es verdad, porque al final cada vez se está disociando más el consumo de la producción. Y si yo voy con un planteamiento clásico, es decir, un planteamiento de país, mis emisiones no son solo las que yo genero en el país, son las que provoco. Y las que provoco, es decir, si yo estoy haciendo que haya un montón de productos importados porque me están viniendo productos de otros países, si yo compro un libro de Reino Unido o de Estados Unidos que se ha impreso allí, me lo tienen que empaquetar y me lo tienen que traer, yo percibiré, digo, esto no he emitido en España, pero mi efecto a nivel global sí que lo ha tenido. La única manera de explicar eso es con la huella de carbono. Si no, nunca eres capaz de explicar las emisiones. Tú ves un montón de emisiones en unos países y en otros no. Ves en India y en China un montón de emisiones y lo que dicen los indios y los chinos es, esperar a ver, no digo que no voy a tener que hacer algo, pero estas emisiones que estamos emitiendo son para que vosotros podáis consumir cosas en vuestros sitios y no de una manera inocua. ¿Me explico? Con lo cual el concepto de huella de carbono no es que se haya puesto de moda, que también puede haber un punto de eso, sino que es un concepto más sofisticado a la primera aproximación a cómo se plantearon todos los temas de cambio climático, que es, ¿qué emites? ¿Dónde emites? Y ahí me preocupo de eso y reducir eso. Hay que ir un poco más allá. Es decir, ¿cuáles son los flujos de comercio en el mundo? El que haya barcos yendo todos los días, cientos y miles de barcos llenos de contenedores en todos los océanos, en donde estamos consumiendo productos de un lado para otro, eso, al final, ¿dónde se produce la emisión? ¿En el que ha pedido eso? ¿Es el que de verdad ha provocado que esa emisión se haya producido? ¿O al revés? No sé si me estoy explicando. Entonces, Gonzalo. ¿Cómo medirías la huella de carbono? ¿Por cada persona o por la industria de ese país? Porque a día de hoy se mide más por la industria que por las personas, ¿no? Venga, a ver, ¿quién contesta a Gonzalo? Ricardo, y volveré a tu concepto de turismo. Pues debería medirse por la industria, porque es la que está provocando que ese producto vaya de un lado para otro y por lo tanto pues se produzca esa emisión de CO2. O sea, la industria. Pero la industria no es la que provoca el transporte. Pero si no existiera la industria, no se produciría ese transporte de productos. Imagínate, y esto es un tema que a lo mejor es un tema que me tenéis que traer. ¿Qué ocurre con el Internet de las cosas? ¿Qué es el Internet de las cosas, Blanca? Dice, ahora por Internet y por cosas no me viene nada. ¿Qué es la Internet de las cosas? De las cosas. Eso es, vamos, ya como lleguéis con vuestros colegas hablando de esto, Marta, van a flipar. Pero flipar. ¿Sabes lo que es el Internet de las cosas? Todo lo que puede llegar a estar conectado con una cosa. Por cosa vamos a darle vueltas al concepto de cosa y a ver si llegamos al tema. Hay dos cosas, y valga la redundancia. Cada vez se están llevando, y esto tiene también con esto que estamos diciendo, la emisión se produce cuando yo tengo el deseo del consumo o la emisión se produce cuando yo produzco. Es decir, ¿la producción es independiente del consumo o no? Entonces, eso tiene que ver con conceptos muy antiguos, pero, bueno, muy antiguos, con onda y Lean. ¿Vale? Luego entraré en eso. Pero lo que estaba contando anteriormente, la Internet de las cosas tiene que ver con dos elementos. Uno, nosotros vamos a ser cada vez más monitorizados en todo. ¿Quién tiene aplicaciones, las apps, relacionadas con ejercicio físico o con elementos suyos de he andado tanto, he andado menos, he andado no sé cuántos? ¿Ninguno? Vale. El Endomondo,
el Randstad. Vale, ¿y os habéis puesto el de los zombies? Flipante. Vas corriendo y entonces según las zonas, zombies te están persiguiendo. Entonces hacen que corras más. ¿Vale? Y te dicen las distancias a la que están y tal. Cuesta muy barato. Pues ya que corren, pues ya... Y entonces te ven de repente... ¡ah! Y ese tío lleva el Randstad de los zombies. Cada vez somos más monitoreados continuamente. Saben y compartes con tus colegas en Facebook, mira qué guay soy, he corrido en no sé dónde y he hecho tanto, en no sé qué, en no sé cuántos, tu actividad física, tu actividad pulmonar, tus análisis de sangre. ¿No habéis entrado en la última, de lo más fuerte que tiene el iPhone último? Es todo el elemento de salud. Es flipante. O sea, análisis de sangre podéis poner ahí, es decir, vais a poder monitorear vuestro ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Es decir, y eso vale dinero. Eso vale dinero. Entonces, el Internet de las cosas tiene que ver con qué tipo de productos o servicios os van a poder proporcionar a partir de eso. También tiene que ver con el Big Data y demás. Pero decisiones de consumo. El otro día me quedé un poco alucinado, y lo tengo que ver, pero últimamente, eso me pasa cuando corro. Según la zona que paso no oigo muy bien, porque hay mucho mogollón, la canción que vaya escuchando y no sé qué. Entonces subo un poco. Vosotros sabéis que si subís el volumen del iPhone, llega un momento en que te pone como estás ya en zona de que ya te vas a quedar sordo, como sigas así, campeón. ¿Vale? Bueno, las 2 veces que he hecho eso, me han llegado anuncios de audífonos. Las 2 veces. Entonces voy a comprobarlo para ver si es una casualidad o te va monitoreando a ese nivel. Pero hay otro elemento adicional al Internet de las cosas, y es que las producciones se van a poder ajustar de verdad por primera vez al consumo, con las impresoras 3D. Y además deslocalizar, ya no vas a tener que producir las cosas en un sitio, sino que lo que vas a hacer es tener tu impresora 3D en cualquier sitio para imprimir cosas. Os pongo un ejemplo, pero que está pasando ahora. Yo tengo una amiga que trabaja ella es directora o responsable de producción en Loewe, aquí en Getafe. Getafe y Loewe, la verdad es que es así. Parece un oxímoron, ¿no? Pero van bandas y bandas de chinos y japoneses a verlos. Es la caña, es una de las fábricas que tiene Louis Vuitton a nivel mundial más avanzadas del mundo. Y uno de los elementos que tiene los bolsos, y por lo cual no se ha podido llevar a China, no se ha podido externalizar, es porque tiene mucho trabajo manual. Muchísimo, muchísimo. En Ubrique, por ejemplo, hay la mayor concentración de gente que sabe el curtido de cuero del mundo, más que incluso en Marruecos. Y además, curtido muy complejo, ¿vale? Y los herrajes que tienen este tipo de bolsos son herrajes muy caros. Entonces, cuando tenían un gran problema, por ejemplo, cuando el diseñador de moda, y ahí el que manda es el diseñador, que es así super fashion, quería para un desfile determinado, ahora lo quiero verde, ahora lo quiero rojo, entonces tenían que ir a unas fábricas que les fabricaban los moldes, ahora tienen impresoras 3D que se lo hacen en 5 minutos, lo quiero así, lo quiero verde, lo quiero rojo, se lo pone y tiene la muestra real de cómo queda eso, no un dibujo, no un tema de internet, no un tema de diseño, sino físicamente lo tienen. Eso imaginad llevado a todo, a implantes de dientes, a que te fabriquen las gafas ahí. O sea, que llegas a la óptica y digas, estas son mis dioptrías y te fabrican las gafas según tú quieras. Yo quiero esta. Y dices, pues vuélvete de un cuarto de hora que te la hemos impreso. Ese es el Internet de las cosas. Bueno, entonces ahí ya sí que habrá una disociación entre el consumo, la emisión y el que provoca eso. ¿Vale? Pero volvamos al tema. ¿Quién provoca la emisión? ¿El fabricante o el que consume esa cosa? ¿Quién ha provocado que se me haga mi batidora? ¿Quién la ha provocado? ¿Yo que me la traen y que lo he comprado o que se haya producido eso? Bueno, pues esto cada vez está más encima de la mesa y a la hora de negociación. Y entonces decía Gonzalo, pero entonces en vez de haber responsabilidades por países, va a haber responsabilidades por personas. Claro. Claro. Y entonces, ¿cómo se acometen las responsabilidades por personas? Pues no se sabe cómo se va a hacer. Inglaterra, UK, ha planteado hace 5 años que haya una cuota, hay un mercado individual de CO2. Mercado individual. ¿Vale? ¿Y cómo funcionaría un mercado individual? Ricardo. Pues viendo la huella del producto según haya comprado por internet, más bien.
¿Sí? pues le calculan esa huella y eso va asociado pues, a tu dirección, de dónde ibas, por ejemplo. Vale. ¿Qué más? A ver, dice, traceamos dónde estás comprando cosas. Y a eso le asociamos la parte que te toca de la emisión. ¿Qué más? Pero eso es un mercado, eso no es. Simplemente te estás monitoreando lo que estás emitiendo. Pablo. Una cantidad límite a consumir de toneladas o lo que sea. Vale, le dicen a Pablo, todos los años, te damos 100 toneladas de CO2. ¿Vale? Que cuesta cada una $10 o 10 euros. Ya te hemos dado 1.000 euros, ¿no? Vale. A partir de lo que compras, que venga asociado el consumo que tiene ese producto. Lo que compras, ¿qué más? Cómo te mueves, como tu estilo de vida. O sea, si eres un tío que viste bien, me hace CO2 o... Tú, tío, o sea, consumirías mucho CO2. Yo sería un desastre. No, ahora fuera de bromas. Compras, cómo te mueves, ¿qué más? ¿Cuánto consumes de energía en tu casa? Lo que está ahora tan de moda que es el elemento de la pobreza energética, ¿no? ¿Cuántas veces pones el aire acondicionado? ¿Cuántas veces pones la calefacción? ¿Cuántas veces pones la televisión? Es decir, ¿cuánta energía eléctrica produces o consumes? Más que produces, consumes. Vale. ¿Y vosotros creéis que esto es útil o no es útil? ¿Esto sirve para algo? ¿Nos limitaría, Blanca? ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿quién está de acuerdo con Blanca? Marta. Que nos limitaría las emisiones. Si esto es un método útil para modificar las emisiones, porque al final lo que queremos es limitar las emisiones, ¿no? Entonces, como estamos viendo que a nivel de país no es una medida única o fácil de hacer solamente con eso, decimos, pues tenemos que ir al elemento individual, porque las decisiones de consumo son individuales. Y decimos, bueno, pues ponemos un mercado de emisiones, a cada uno le damos una cuota y le decimos, tú vas a ir una tarjeta con un PIN. Y cada vez que hagas una decisión de compra o lo que sea, yo lo que voy a hacer es clic, 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 te lo voy imputando y te voy quitando de esa cuota. Y entonces, al final del año, tú me tienes que traer 100 toneladas. Como en la Hacienda, tacatá, tienes que comprar 100 toneladas. Y entonces dices, oye, que he consumido 50. Pues tendrás que comprar 50. ¿Y a quién se las compras? Al primo que no ha hecho nada, al rancio. Rancio que se está forrando, porque a todo el mundo le compran las toneladas. ¿Vale? Pero tú le compras las toneladas. Y él recibe un ingreso por algo que no iba antes, no recibía un ingreso. ¿Eso es útil o no es útil? Ya está bien, pero llevarla a cabo es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque, o sea, ¿cómo puedes calcular lo que se debe consumir o no por persona? Muy bien. Venga, primer dilema que os haría el ministro de Energía de turno cuando seáis asesores de él. ¿Y eso cómo lo hago? A ver, ¿y cómo contestáis a eso, Jorge? Con el DNI electrónico. Sí, pero con eso es el seguimiento. Pero lo que dice Jorge es, ¿cuánto es la cuota de cada uno de nosotros de emitir? ¿Os acordáis cuando os enseñaba las gráficas de lo que emitía un catarí? ¿Y os acordáis que en aquellas gráficas, cuando planteábamos el tema de las emisiones per cápita, China no aparecía en la lista de los primeros 25 países del mundo? Y Estados Unidos aparecía en el 8º y en el 10º en las dos listas, tanto en absoluto como en per cápita. ¿Cuánto es la emisión básica que tiene que tener una persona? ¿Cómo se puede calcular eso? Rubén. A ver, ¿quién ayuda a Rubén o quién ayuda al planteamiento que ha hecho Jorge? En función de la demanda energética. Y en la cantidad de personas. ¿Y eso qué significa? Y has dividido. Divides y dices, pues esto es lo que hay, ¿no? Vale, esa es una aproximación, bueno, pero a lo mejor la otra aproximación sería decir, vamos a construir lo que consideramos que debe ser el mínimo vital, ¿no? Y dices, oye, la media de días fríos en esta ciudad, ¿cuánto es? Tantos. Para estar confortable en tu casa, ¿qué temperatura necesitas tener? Bueno, consideramos una construcción media. Ni la mejor, que es más eficiente, ni la peor. Eso significa que tienes que tener tantos días puesta la calefacción. ¿Y eso sí qué significa desde el punto de vista de coste energético?
Y en verano, ¿qué significa desde el punto de vista de aire acondicionado? ¿Cuál es el mínimo? Dices, pues tiene que ir una vez al cine, tiene que ver televisión 1 hora al día, por ejemplo, no lo sé, o sea, y te construyes un ciudadano medio estándar, que al final ninguno de nosotros somos eso, pero has construido un mínimo vital. Esto que os estoy diciendo no es ninguna tontería. Cuando están los objetivos del milenio planteados por Naciones Unidas, por cierto, empollároslo, porque trabajaréis en eso, y habláis de lo que es el mínimo consumo vital desde el punto de vista de agua dulce, se construye así. ¿Cuánto es el mínimo vital de agua dulce? ¿Cómo se hace? ¿Es lo que bebo? ¿O es algo más? ¿Eh? ¿Higiene? Unos más, otros menos, pero bueno. ¿Qué más? ¿Cocina? ¿Qué más? Lavar ropa. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Dónde más hay agua? A ver, ¿quién ha comido lechuga? Para que las lechugas crezcan necesitáis agua dulce. Es decir, no es solamente en el agua directa que utilizáis, es en el uso del agua para hacer que las cosas crezcan. Las cremas, el 80% del 85% del compuesto de la crema es agua. Y es agua dulce. Si dices, oye, yo tengo también derecho a comprarme una crema, de vez en cuando. No lo sé. Entonces, todo el consumo de agua tiene que ver con eso. Haces un prototipo de ciudadano con consumos. Entonces puedes hacerlo así. ¿Vale, Jorge? ¿Sí? ¿Y os parece que es una medida eficaz o no? Para reducir las emisiones. ¿Creéis que la gente dirá, oye, pues ahora lo que hago, mira chico, como veo que la cosa está así, voy a estar 2 días sin calefacción? Te puede servir también. Es decir, quiero salir de fiesta y voy apurado de dinero. ¿Vale? Entonces dices, 2 días sin calefacción y le vendo esto al primo que está ahí todo el día. Venga, que no falte de nada. ¿No? Puede ser, sobre todo a lo mejor para el tema de luz en casa, por ejemplo, yo muchas veces me dejo la luz encendida y quizás así pues sea más cuidadoso. Vale. ¿Y por qué no se pone en marcha? Esto sería parecido a un carne por puntos, ¿no? ¿Por qué no se pone en marcha? ¿O por qué es complicado? Muchos intereses repercuten en el consumo y en las empresas de energía y demás, eso les viene al negocio. ¿Sí? ¿Creéis que es porque es un tema? Puede haber, intereses creados y qué más? También por el estilo de vida que llevan unas personas, hay unas que les costaría mucho cambiar. Sí, pero eso sí, ese estilo de persona, ese estilo de vida, entiendo que pueden comprar las emisiones que quieran. No sé si me estoy explicando. Si te dan la cuota, pero tú te la estás gastando cada 2 por 3, pues como tienes mucho dinero, se la vas comprando a los que no se la gastan. Porque los europeos, por ejemplo, al menos quieren reducir su nivel de vida y los chinos sí quieren aumentar su nivel de vida, entonces... ¿Entiendes? No. Que si por ejemplo quieres igualar, o sea, un chino no quiere vivir Así, como cosa genérica, ¿no? quiere vivir como nosotros y nosotros a lo mejor no queremos reducir un poco nuestro nivel de vida para que ellos vivan mejor. Y digamos equiparar por ejemplo, la huella de carbono de CO2 por persona. ¿Vosotros creéis que si se aplicase esto sería una reducción del nivel de vida en general? Si es a nivel mundial. No, pongamos por países. Imaginamos que se implanta en España. ¿El nivel general en España bajaría? Propondrían un nivel de consumo de CO2 que sea del ciudadano medio y el ciudadano medio en España vive bien. O sea, no supondría yo creo una bajada en nivel de vida. Yo creo que afectaría mucho más, por ejemplo, a Estados Unidos, que necesitan 8 planetas para vivir con el recurso que consumen. Si todos viviéramos como ellos, a nosotros nos afectaría menos. ¿Cómo se haría para aquellos sitios donde, por ejemplo, aquí en la EOI, ¿a quién le asignamos estas emisiones? ¿A vosotros? Sí, ¿no? Porque estáis consumiendo esto. Si vosotros no estuvierais aquí, no estaría encendida la luz. ¿No? Entonces, cada vez que hacéis uso o vais a un sitio, se os tendrían que asignar esas emisiones. Digo. ¿No? Bueno, pues pensar en esto, porque esto es una de las cosas que se está pensando de manera bastante más sofisticadas para cambiar los elementos tributarios del futuro. ¿Vale? Cuando se hablan de los impuestos verdes no es simplemente que tú consumas productos más contaminantes que otros, que esa es la primera aproximación. El concepto es cómo mudas
la tributación, que cada vez va a ser más compleja, desde el punto de vista de que cada vez hay menos trabajo, cada vez el trabajo es menos duradero. Y las rentas del trabajo son sobre las que ha pivotado, el IRPF, sobre las que ha pivotado mucho de la tributación de todos los países. Entonces va a tener que haber otro tipo de planteamiento de en qué vamos a tener que poner el foco desde el punto de vista tributario. No sé si me explico. Si cada vez trabaja menos gente, yo ingreso menos por eso. Uno de los problemas que ha tenido la administración española es que como había muchos parados y yo les tengo que estar dando el paro, y además ellos no me están generando impuestos, pues tengo un problema desde ese punto de vista. Y no tengo otra financiación. Dices, impuestos al consumo. El problema del impuesto al consumo es que no hace distingos. Todos por igual. El que consume un cacharro se lleva el 15%, el 12%, el 7%, el 21%, igual. El que compra la entrada de cine es el 21% de IVA. Y es igual para todos, seas pobre, seas rico. Entonces, el construir un sistema gradual de impuestos no es fácil. Esto, de manera sofisticada, es gradual. El que más tiene, paga más. ¿Me explico? Y paga a los que menos tienen. Porque si yo necesito tener emisiones de CO2, es uno que no ha consumido, porque es que no eso, pues le doy para que le compro las suyas. ¿Me explico? Pero la persona que recibe el dinero por lo que vendió luego va a querer consumir también. ¿O no? Pero no sé ¿O no? No lo sé. va a necesitar. O se lo querrá guardar, pero que sí, que tiene razón que puede ocurrir que quiera consumir y entonces subirá la... Pero él ya no tiene emisiones, se lo comprará a otro, es verdad. Entonces tendrá que haber en algún momento que eso cierre por algún lado. ¿Vale? Tenemos el descanso a las 11, 11:30. A 11:30. Vale. Bueno, entonces, ¿está entendido el concepto de huella de carbono? ¿Vale? ¿Y por qué es importante desde el punto de vista de emisiones, desde el punto de vista de lo que ha supuesto la evolución y demás? Por terminar con el concepto de huella y ya acabamos. El tema del turismo. ¿El turismo emite o no emite? A ver. Se plantea el caso extremo de California, que se diga, o sea, que gran parte de su PIB viene del cine, de la industria del cine. Entonces me parece que es una excepción que no se puede generalizar, o sea, casi ningún país o estado se va a dedicar al cine, no puede dedicarse a California. Entonces, si tenemos una actividad que pueda deslocalizarse del PIB, o sea, del CO2 del PIB, creo que puede ser el turismo. A ver, ¿quién está de acuerdo con Ricardo? Ricardo ha expuesto dos cosas. Una, California es un caso extremo. Dos, el turismo es un elemento que no emite o que puede ser para desacoplar la generación de riqueza de lo que sería la emisión. ¿Se os ocurren otros casos donde pueda ser otro tipo de sectores que no tenga nada que ver su generación de riqueza con respecto a la emisión? Yo tengo ahora uno muy cercano, y tenéis uno muy cercano a vosotros también, aquí en Londres. ¿Londres de qué vive? Dicho así, sí, pero fundamentalmente ¿de qué vive? Los negocios, ¿pero de qué tipo de negocios? Financiera, pero banca no banca comercial, banca financiera. Si uno quiere ir a hacer tratos de verdad, no de estos de, oye, que quiero para una dosa, no, de verdad, se tiene que ir a Londres. O sea, la City financiera del mundo todavía está en Londres. Ni siquiera en Nueva York, ni siquiera en Singapur, está en Londres. El PIB de UK, casi el 30% se genera en Londres. Y es una industria que no emite nada. ¿Será mejor o peor? No estoy diciendo no estoy haciendo ningún tipo de comentario al respecto. Estoy diciendo que como generación de valor o generación económico es brutal y no genera emisiones. ¿Vale? Es otro ejemplo. Vamos al turismo. ¿El turismo emite o no emite? Porque el turismo sí que es un concepto, de muy de los últimos 20 años. Es decir, la popularización de que la gente pueda ir a visitar sitios, eso no existía a principios de siglo, ni en los años 50, ni en los 60. Es decir, el que todos podamos permitirnos viajar a Nueva York, eso es un elemento muy reciente. Los Ryanair, como concepto de negocio, no es un concepto de más de 10 años. Entonces, el elemento de turismo es un elemento que hace que se emita más o que se emita menos. ¿Vosotros qué creéis? Yo creo Que sí que se emite. Por lo menos en la industria, ¿Sí? toda la masificación de
Vale, es decir, fundamentalmente tiene que ver, hay un planteamiento de transporte, y no entro ya en el elemento súper técnico del transporte, ¿vale? Ya no entro a que los aviones yendo de Europa, ¿sabéis que hay más de 1 millón de personas siempre en el aire? Siempre. En todo el mundo. Más de 1 millón de personas. Entonces, no estoy diciendo ya que además la incidencia de las emisiones de los aviones en las capas donde se producen, porque lo que hacen es introducir en vena directamente la emisión, ¿eh? En vena, o sea, porque no hace falta ni que suba, porque tú cuando estás en suelo tiene que subir, lleva su tiempo, degradación, y lo que llega a la capa superior es una cantidad que no es exactamente la misma que se emitió. Ahí no, macho, ahí llega, ¡pum!, a los 10.000 metros, y lo pones directamente ahí, ¡pum! Pero más allá de eso, el transporte de toda la gente esa no es solamente lo que supone desde el punto de vista del transporte. ¿Cuánto genera un turista desde el punto de vista y ya no voy a huella de carbono, desde huella ambiental? ¿Cuántos turistas recibió el año pasado España? Récord mundial. 65 millones. Es vez casi y media de lo que somos nosotros. Vez y 20%. ¿Vale? Es decir, no están todo el tiempo. No son 365 días, con lo cual su impacto no es igual que el de un español. ¿Vale? Pero si tú tomas y los llevas a sitios con un impacto muy concreto y muy localizado, porque no van a cualquier sitio, no están dispersos, los concentras mucho, ¿vale? Y adicionalmente a eso, les tienes que, no es solamente lo que llevarlos allí, son los residuos que generan, orgánicos, algunos más que otros, y el que haya estado en Magaluf lo sabe, que hay no más que otros, y los que suponen desde el punto de vista del consumo que están generando allí. La energía de tenerlos allí, es decir, la energía de aires acondicionados, no aires acondicionados, etcétera, etcétera. Es decir, el agua. Si tú te llevas a 5, 6, 15, 10 millones, 17 millones de turistas a Canarias todos los años del otro lado del mundo, Canarias no está preparado para la vida. Todo tienes que generarlo. No hay ríos, no hay nadie, no se produce nada, no sé si me estoy explicando. Digo Canarias como un caso muy cercano que tenemos desde el punto de vista turístico. Entonces, genera un impacto brutal, pero lo tienes que ver en un concepto huella ambiental. ¿Cuántos residuos genero? ¿Y cuánto tengo que hacer para reciclarlos? ¿Cuánto supone la importación de comida para poderles dar de comer? ¿Cuánta energía tengo que tener en los hoteles puestos allí a full, con aires acondicionados continuamente para que puedan tener, etcétera, etcétera? Entonces, el turismo en sí mismo, ¿qué ocurre? Que es difícil en el turismo, primero, apreciar las emisiones o apreciar el impacto, porque el que lo recibe no lo ve, o sea, quiero decirte, no ve como un impacto como igual que cuando pones una chimenea, ¿vale? Y segundo, está muy distribuido el impacto. Con lo cual al final pasa lo que dice Ricardo, te da la sensación de que dices, oye, yo tengo aquí puesto en Toledo un restaurante, me vienen un montón de guiris, y yo, chico, yo no emito más, yo estoy aquí y además me supone un montón de ingresos, con lo cual mi Producto Interior Bruto ha mejorado y no he emitido más que si hubiera puesto una fábrica de neumáticos. ¿Vale? Eso te lleva al concepto de dónde se produce el impacto. Con lo cual el concepto de impacto cada vez también está ampliándose. Ya no es un concepto exclusivamente desde el punto de vista de carbono, sino desde todos los puntos de vista es el concepto de huella ambiental. ¿Vale? Bueno, ahora voy a poner un par de vídeos. Uno es de la Agencia de Reino Unido hablando sobre lo que es el concepto de cambio climático, ¿vale? Y lo que nos va a pasar. Es un vídeo que cuando lo terminéis de ver quiero que me deis vuestra opinión. Sí, se abre. Life depends on the warmth of the sun being trapped by a layer of gases that surround the Earth. We now produce so much of these heat-trapping gases that the layer is getting thicker, heating the world, changing our climate and threatening our way of life. As the world gets hotter, the climate will change and some of the extreme effects we have witnessed will become more frequent,
making our planet a more hostile place to live. 100 degrees Fahrenheit is the hottest day ever recorded in Britain. If we could see the gases, the cause of the problem would be obvious to everyone. And if you could see the effect we are having on our planet, you'd do something about it. ¿Qué os sugiere? Es bastante más largo, ¿eh? Nacho, ¿qué te sugiere? No, no os pongáis románticos. Decidme qué os sugiere. Vamos a algo más básico. Yo creo que hasta que no pasen cosas más graves no vamos a... ¿Qué os sugiere la música? ¿Cómo es la música? Es incómoda, ¿no? Es como que te araña, ¿no? Es como... ¿Cómo son las imágenes? ¿Eh? ¿Son preocupantes? Impactantes, vale. Pero hay otra cosa muy importante en eso. En la rapidez. ¿Por qué meten rapidez? Porque es un problema que vemos lentamente. Para el efecto que decía antes. Lo que te está contrastando con la imagen precisamente es el concepto que decíamos antes de que siempre hay tiempo. Y es al revés. Si tú lo ves en un flujo de una manera mucho más rápida, tanto el tráfico como las emisiones y demás, dices, si pudiésemos verlo. Se está produciendo, pero no lo vemos. Y se está produciendo de manera continua, en todos los sitios. Entonces lo que te dan es el efecto de hay que hacer algo ya, acaba diciendo, me cago en la leche, ¿qué hay que hacer? Pero, ¿vale? Y dos, de apocalíptico, de incomodidad, de me siento mal, ¿vale? ¿Creéis que es efectivo este tipo de planteamientos? Ojo, es un gobierno, ¿eh? O sea, el gobierno del Reino Unido haciendo este tipo de campaña. ¿Creéis que es útil? Sí, es útil. Si luego hacen algo. David ha puesto el dedo en la llaga. Si lo hace el gobierno, bien. Si no lo hace el gobierno, mal. O sea, que lo hagan ellos. O lo tienes que hacer tú. Todos hacemos todos, pero el gobierno también, que al final es el que dirige el país y el que toma decisiones importantes. ¿Y estáis de acuerdo con eso? O sea, que el gobierno tiene que hacer algo. Si no... Que tiene que introducirnos. Claro, si el gobierno nos dice está pasando esto, hay que hacer esto, no va a salir de nosotros empezar a hacer cosas. Deja el coche. ¿Tú has venido el coche? Vale. A ver, vamos a... ¿Utilizas un tractor? Digo, sale un tractor. Bueno, el que tenga coches. Hay un montón de decisiones individuales que se pueden tomar todos los días, ¿eh? Un montón. Sin necesidad que el gobierno te diga, vamos a hacer esto, vamos a dejar de hacer esto, ¿eh? Un montón. No encienda la calefacción de tu casa. No sé, estoy poniendo ejemplos. Podrán ser más o menos locos, pero quiero decir que no estemos siempre en la sensación. Uno de los problemas que tiene una de las características que tiene también este tema, el CO2, es que no es un elemento que tú puedas transferir la responsabilidad a otro. Algo harán. Sí, claro que hay que hacer, y claro que hay que poner esquemas, y claro que hay que poner mecanismos para que te ayuden a hacer cosas, pero que es una responsabilidad individual, ¿eh? Que se produce de manera continua, diariamente, en todas las cosas que hacemos. Porque va asociado mucho a lo que decía antes Pablo de nuestro estilo de vida. ¿Vale? Entonces, la eficacia o no eficacia de ese tipo de vídeos, pues bueno, es la que es. Otro vídeo en otro tono. ¿Cómo se llama el vídeo completo? El que acabamos de ver. Voy, espera. Así me gusta. Espera un segundito. Aplaudiendo con energía. Espera. Os lo dejo aquí, para que lo veas. Pero es de la... Es que es bastante antiguo, me lo saqué de... Climate Change, Gov UK Challenge. Life depends on the warmth of the sun.
Venga. Amigo, así me gusta. Aplaudiendo con energía. Y de eso quería hablaros precisamente, de la energía. Porque vosotros estáis viendo aquí atrás ese dibujo y habéis pensado, ¿pero eso qué es? ¿La nueva imagen de Paramount? ¿Una marca de condones? No, son del Ministerio de Industria, que impulsan el ahorro de energía para no derrocharla. Todo lo contrario de lo que yo hacía cuando me independicé. Bueno, cuando mis padres me insinuaron que tenía que irme de casa a través de sutiles indirectas del tipo fuera de aquí, maldito inútil. Y amigos, que cuando vives solo se te va la olla. Lo dejas todo enchufado y la luz de tu cuarto siempre encendida. Que a mí me daba miedo y pensaba, por lo menos si viene el coco, que no me pilla a oscuras, y vea yo por dónde aparece y ya le reviento la cabeza. Eso fue un verano, amigo, un verano muy caluroso. La primera compra que hice para mi pequeño apartamento fue el aire acondicionado más potente que había en el mercado. Qué maravilla de cacharro. Mi casa era un iglú. Tuve que sacar la ropa de invierno. Vamos, con deciros, yo de mascota no tenía perro, tenía pingüino. Y todavía se me quejaba el cabrón. Pon el aire más flojo, me estoy resfriando. Bueno, un día me desperté, escuché así en mi cara. Digo, ¿esto qué es? Copos de nieve cayendo. Se había puesto a nevar en mi casa en agosto. Qué maravilla. Llamé a mi amigo, hicimos un muñeco de nieve y abusamos de él, lógicamente. Eso fue en verano, amigo. Pero en invierno me compré una estufa. La ponía a 40 grados. A veces más. Pasaba más calor que follando debajo de un plástico. Una maravilla. Qué calentito estaba yo allí. La chimenea se me encendía sola. Sí, la chimenea del apartamento. Una mañana me desperté entre llamas, fui a la cocina y había un montón de gente celebrando la noche de San Juan. Y es que, amigo, mi casa iba al revés del mundo. Yo celebraba la Navidad en agosto y me bañaba en la playa en diciembre. La gente sudando y yo tiritando. La gente tiritando y yo sudando. Con escalofrío, que eso es calor y frío al mismo tiempo. Ya te dice la palabra, es calor-frío. Por lo contrario sería, es frío-calor, pero eso no puede ser porque primero es calor y frío. Es que hay que explicarlo todo también, coño. Sí, amigo, oye, es que yo me tengo una vida, venga con su vida, tantas cosas enchufadas. Se me electrocutó el pingüino un día, una pena. Yo no le tengo miedo a la muerte porque me han dicho que hay luz al final del túnel. Hasta que un día me llegó la factura. La trajo el dueño de la empresa cantando. Me la trajo en varios tomos. Está muy bien, ¿eh? Me acaban de comprar los derechos y dentro de nada hacer la película, de buena pinta. Y amigo, ahí me di cuenta de lo egoísta que estaba siendo. Y despilfarraba mucha energía, pero de ahí se sale. Quiero que lo sepáis. Yo salí. ¿Qué os lo impide a vosotros? A mí se me encendió la bombilla. Menos mal que era de bajo consumo. Esto es de una campaña que empezó a hacer el Ministerio de Industria con respecto a reducir el consumo de energía y demás. Y bueno, pues utilizó también parte del Club de la Comedia para poder hacer este tipo de mensajes. ¿Vale? Descanso y nos vemos aquí en media hora. ¿Cuánto dura esto? ¿Sí? Vale, pues entonces a menos cuarto, ¿os parece? Venga. Y por favor, tomad un café. ¡Animaros!